Saludos. Este video es para ilustrar y mostrar cómo construir un intervalo de confianza, lo más simplificado y lo más ilustrativo posible, tanto para la proporción como para la desviación estándar. Estoy asumiendo que ustedes ya saben calcular un intervalo de confianza de un promedio. ¿Ok? Entonces avancemos. ¿Cuál es la idea? Que a partir de un intervalo yo puedo crear una probabilidad. Si tengo un grupo de valores con cierto promedio, con cierta desviación, por ejemplo, un promedio de 20 y una desviación de 2, entonces yo sé que entre el promedio 20, por ejemplo, 19 y 21, debería de haber como un 50% de los datos. Tal vez valores grandes, 15 a 25, abarquen mayor cantidad de datos, 98, tal vez 10 a 30, cada vez expandiendo el intervalo, voy a tener probabilidades mayores de encontrar los valores. No sé, 99%, entonces mientras más va creciendo el intervalo, es más probable que yo encuentre un valor ahí adentro. Al contrario, o al revés, yo puedo trabajar a partir de una probabilidad. Calcula el intervalo que abarque al 90% de los datos. Me están dando la probabilidad del porcentaje, 90%, y me están pidiendo el intervalo. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cómo se hace? Se calcula primero, a partir de la probabilidad, un límite. Un límite que no tiene que ver con las unidades, y eso lo da la distribución Z. Teniendo esa reja, uno lo contextualiza con el promedio y con la desviación de las cosas que estoy estudiando. Puede ser altura, estatura, kilogramo, temperatura, lo que sea. ¿Cómo se trabaja? Estas rejas, estos intervalos, van a ser el promedio más menos el valor z, que va a depender de la probabilidad, multiplicado por la desviación estándar. Si yo estuviera trabajando con un promedio, entonces se tiene que ocupar la media muestral más menos el z por la desviación partido por la raíz de la cantidad de los datos, donde de nuevo el z va a depender de la probabilidad. Va a depender de la probabilidad, que a su vez depende de la desconfianza, el alfa. Por ejemplo, primer caso, me dan el promedio de un grupo, me dan una desviación. Calcule la probabilidad de que al elegir al azar encuentre a alguien con una estatura entre 1,50 m y 1,70 m. Ok, me están dando los límites y me están preguntando la probabilidad. Esto significa que voy a tener que trabajar de la forma simple, usando la función distribución normal. Además, me están preguntando por alguien que tenga una estatura un valor. No me están hablando del promedio, así que no necesito ocupar la desviación partido por raíz de n. Solamente con la desviación me basta. Ocupo la distribución normal, que es lo que ustedes ya saben hacer, te da un número, 77,4%. Entonces hay tanto porcentaje de probabilidad que eligiendo al azar, la estatura de esa persona esté entre 1,50 m y 1,75 m. Eso es si no dan el límite. Si al revés, se estudia la estatura de un grupo de 400 personas, cuyo promedio es tanto, desviación es tanto, entonces con un 90% de confianza, ¿en qué intervalo se encuentra el verdadero promedio de la estatura? Me dan los datos y me dan la confianza. Significa que me piden el intervalo. Entonces ahora es al revés. Antes te daban el intervalo y te pedían la probabilidad. Intervalo entre 1,50 m y 1,75 m, probabilidad 77,4. Ahora me dan la probabilidad, la confianza, 90%. ¿Cuántas veces va a resultar este intervalo? La probabilidad de que resulte este intervalo, la confianza que tengo en ese intervalo. Me dan la probabilidad y me piden los límites. Entonces ahora es cuando uno ocupa la distribución Z. Quiero una confianza del 90%. O sea que este intervalo que yo voy a calcular me sirva en un 90% de las veces. Si tengo una confianza del 90%, tengo una desconfianza del 10%. Entonces, este 10% se separa en dos gajos, como esta cuestión es simétrica, 5 para la izquierda, 5 para la derecha. Hay un 5% de probabilidad que yo falle, que al azar a alguien y su promedio sea un valor más bajo que mi intervalo, y hay un 5% de probabilidad de que yo escoja a alguien al azar y ese promedio sea más alto que mi intervalo. Porque ya no vamos a trabajar con valores exactos, vamos a trabajar con probabilidades. Puede que resulte, puede que no.
Entonces, del dibujo, y recordando que Excel trabaja desde el inicio hasta un número, antes nosotros le enviamos el límite y me calcula la probabilidad. Ahora estamos trabajando al revés, a la inversa. Le enviamos la probabilidad que voy a encerrar y me va a entregar el límite. En este caso de un 95%. Ese 95% es el 5% de la izquierda más el 90% del medio. O el 100% del total, 1, menos el 5% de la derecha. Y ese gajo de la derecha, 5%, es la desconfianza partido por 2. De ahí viene el 1 menos alfa medios. Nos da un valor de z, nos da un límite, 1,64. Entonces ahora podemos usar este límite para construir los intervalos. Este límite no tiene unidad. Yo puedo estar hablando de kilogramos, de centímetros, de grados Celsius, da lo mismo. Es un límite que no tiene unidad. Recién ahora lo vamos a contextualizar con el problema. 400 personas, promedio 1,50 m, desviación medio metro. Como estamos calculando el intervalo del promedio, necesitamos ocupar el error muestral. La desviación partido por la raíz de la cantidad de los datos. Me da 2,5. Y ahora sí armamos toda la fórmula. Promedio más menos el z multiplicado por este error muestral. Un resultado usando el más, otro resultado usando el menos. Con el más vas a tener el límite superior del intervalo y con el menos vas a obtener el valor menor y es el comienzo del intervalo, límite inferior. Entonces, con un 90% de confianza, la estatura promedio se encuentra en el intervalo entre 1,46 y 1,54 metros. Ahí hay un error de unidades, pido disculpas. Todo esto está en metros cuando es 1, algo. Lo importante es que, independiente de las 400 personas, yo ya sé que la estatura de verdad está en ese intervalo. Esto era para promedio. Esto ustedes ya lo saben. Si es que no tienen la misma cantidad de datos, si es que no tienen la desviación, van a tener que ocupar la distribución T, pero es exactamente lo mismo. Si yo quiero ocupar proporciones, la situación cambia. La estructura es la misma, solo que ahora en vez de hablar del promedio, hablo de la proporción muestral. El z se mantiene, raíz de n se mantiene, pero ahora la desviación cambia. Ahora la desviación muestral de una proporción. Por cierto, P con aquel gorrito significa que es la proporción muestral. ¿Cómo se calcula esa desviación? Primero que todo, en esencia, la desviación es qué tan alejados está del promedio, tanto para más como para menos. Y eso involucra los valores que están muy lejos, así como los valores que están muy cerca del promedio. Si uno lo traslada a un léxico de probabilidad, se podría hablar como la probabilidad binomial, dos resultados, que resulte o que no resulte. Que resulte que esté cerca del promedio, o que no resulte, que esté lejos del promedio. Que si yo elijo usar, puede que el valor esté cerca, o puede que el valor esté lejos del promedio. Puede que resulte, puede que no resulte. Es la mezcla de las dos cosas. En matemáticas se mezclan las cosas multiplicando. Pero dos probabilidades multiplicadas te va a dar probabilidad al cuadrado. Y yo no quiero eso. Quiero una probabilidad simple. Elimino esa potencia sacando la raíz cuadrada. Y como yo tengo que toda esta desviación dividido por la raíz de n, por las propiedades de las raíces, puedo mezclar todo esto en una gran proporción. Por cierto, la probabilidad de que esto resulte corresponde a la proporción muestral, lo que van a calcular en un comienzo. Y la probabilidad que no resulte es el complemento, todo lo que falta para el 100%. Significa que puedo reescribir la fórmula de esta manera, donde P es la proporción muestral, más menos un Z, que de nuevo va a depender de la desconfianza, de un alfa, y la cantidad de datos. El suma resta me va a entregar el límite superior e inferior, y con eso voy a construir el intervalo. Entonces, ejemplo, en una ciudad se selecciona una muestra de 100 habitantes. 60 son mujeres. Calcule con un 90% de confianza cuál es la verdadera proporción de las mujeres. Resulta que yo quiero ver cuántas mujeres hay, cuánto es la proporción de mujeres. Perfecto, calculo las 60, comparo las 60 mujeres con las 100 personas, el valor que me piden con el total, y te da un 60%.
¿ya? Pero si yo hubiera elegido a otros 100 habitantes, me da otro porcentaje, porque estoy eligiendo al azar. Si elijo a, por ejemplo, 58%. Si elijo a otros 100 habitantes, puede que me dé otra cantidad de mujeres y termino 62%. Otro grupo va a ser otra proporción, 63%. Entonces, no puedo quedarme con solo un dato. Tengo que construir el intervalo que yo tendría si pudiera calcular la proporción de todas las personas de esa ciudad. Entonces, en un principio me dio 60%, así que lo más probable es que el intervalo esté entre 55 y 65%, o tal vez entre 59 y 61%. No sé, eso es lo que hay que calcular. Entonces, la probabilidad que esto resulte, como estoy trabajando con que sean mujeres, es la probabilidad de mujer. La probabilidad que no resulte es el complemento, que es el 40%. N es 100, la cantidad de habitantes. Confianza 90%, alfa 10%. Z, ocupamos la función distribución normal estándar inversa y le pedimos que calcule 1 menos alfa medios, que corresponde al 95%. 1 menos 10% partido por 2. Y te da 1,60 alfa. Entonces, meto todo eso a la fórmula antes del más menos y te da 8,1%. Te da 0,08 en realidad. Pero como estamos trabajando con proporciones, con porcentajes de mujeres, lo llevamos a un porcentaje. 8,1. Entonces, el verdadero intervalo va a ser entre un número y otro, entre un límite y otro. Para el límite superior, calculo este primer promedio, 60%, este primer resultado que fue aproximado, que es una tentativa, y le agrego este error, que es todo lo que acabo de calcular. 60 más 8,1, 68,1%. El límite inferior de este intervalo va a ser la proporción menos ese error. 60% menos 8,1, 51,9. Entonces, con un 90% de confianza, la verdadera proporción de mujeres está entre 51,9 y 68,1. Si se fijan, la estructura es igual que en la distribución normal, solo que ahora estamos trabajando con proporciones, no con promedios. En el caso de las desviaciones, de nuevo, es exactamente lo mismo, pero con otras fórmulas. Aquí vamos a trabajar con la fórmula de la varianza, porque no hay una fórmula para la desviación. Esto funciona con la varianza y de ahí yo me muevo a desviación. Recuerden que la varianza es la desviación al cuadrado. Entonces, si tengo la varianza, puedo obtener la desviación. Tengo que ocupar esa fórmula. El lado izquierdo de la desigualdad es el límite inferior y el lado derecho de la desigualdad es el límite superior del intervalo, donde S, letra S, es la desviación muestral, lo que tú calculas siempre cuando te pasan una base de datos y calculas la desviación estándar. N es cantidad de datos, alfa desconfianza, hasta ahí no hay nada nuevo, pero ahora en vez de ocupar la distribución T o la distribución Z, como eran los casos de promedio y proporción, ocupamos la distribución chi cuadrado. Vamos a ocupar dos probabilidades diferentes, alfa partido por 2 y 1 menos alfa partido por 2. Una probabilidad para cada intervalo, para cada límite del intervalo. Entonces, ejemplos. Por ciento de habitantes en de una muestra, parte de una población. Se calcula el peso de cada uno y la desviación de esta muestra es de 5 kilogramos. O sea que de las 400 personas se calculó el peso, se calculó el promedio, se vieron qué tan alejados estaban cada valor del promedio, se obtiene 5 kilogramos de desviación estándar. Calcule con un 95% de confianza el intervalo donde se encuentra la verdadera desviación. Entonces, si yo hubiera elegido a otra cantidad de habitantes, me habría dado otra desviación. No habría sido 5, habría podido ser 4, tal vez 6, no sé. Quiero ver cuál es la verdadera desviación, o por lo menos un intervalo donde se encuentra. Entonces, letra S significa la desviación estándar de la muestra. En este caso me lo están dando en el enunciado, 5 kilogramos. Si es que no aparece, insisto, se puede calcular con la base de datos, ocupando la función desviación estándar, lo que siempre han hecho. Elevo 5 al cuadrado, 25. N, cantidad, 400. Confianza, 95%, alfa, 5. Hasta ahí ninguna ciencia. Para ocupar la función chi cuadrado,
inverso, porque de nuevo le vamos a dar la probabilidad y nos va a entregar el límite, ocupamos la función prueba.chi.inverso. Le vamos a mandar la probabilidad, alfa medios o 1 menos alfa medio, y los grados de libertad. Los grados de libertad es n menos 1. Entonces, para el primer chi cuadrado, ocupamos alfa medios y ocupamos n menos 1, 400 menos 1, 399. Te da un número. Para la segunda probabilidad, para el segundo chi cuadrado, lo mismo, solo que ahora con un 1 menos alfa medio. Te da 345. Perfecto, tengo el intervalo, o por lo menos tengo los números para calcular los intervalos. Meto todo eso a cada lado de la desigualdad y te da 21,86, 28,86. Números, da lo mismo. Eso es el límite izquierdo y derecho de la desigualdad, y al medio está sigma al cuadrado, y eso es la varianza. Entonces, lo que encontramos fue un intervalo para la varianza. La verdadera varianza se encuentra en el intervalo entre 21,8 y 28,9, aproximadamente. Pero no me piden la varianza, me piden la desviación estándar. Entonces tenemos que sacarla al cuadrado para obtener sigma y no obtener sigma al cuadrado. Tomo la fórmula, tomo los resultados, le saco la raíz a todo y me dan aquellos números. Esos números van a ser el intervalo para la desviación, porque ahora sí tengo que la desviación, letra sigma, está entre dos números, está dentro de un intervalo. Entonces, con un 95% de confianza, la verdadera desviación estándar se encuentra en el intervalo entre 4,67 y 5,37. En esencia, lo que hay que tener claro es saber recordar qué fórmula ocupar y qué parámetros lleva dentro. Estas fórmulas se ven raras, pero son genéricas. Lo que tú tienes que acordarte es qué representa cada cosa.